Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a explicar una lectura de astrología galáctica muy interesante, o al menos para mí, porque nos remite a los mismos orígenes de la fuente primordial. Vamos a ello, porque a partir de aquí podremos desarrollar mejor la historia de este universo, de esta galaxia y de los seres humanos. Vamos a empezar. Empecemos primero con los colores de su alma. Su alma es de color, su color principal es un amarillo brillante, luminoso, es amarillo, pero tiene un punto, una zona así esférica, gris, aquí, en toda esa zona, y tiene también puntos negros, distintos puntos negros. ¿Qué significa estos colores, esta configuración del alma? El amarillo, siendo el color primordial y único, se puede decir, aparte del gris y el negro, nos está diciendo que realmente es una mente muy potente, muy fuerte, muy potente. Y esta mente, este color amarillo, da a la persona, le da a mi clienta una gran claridad, el ser capaz de ver con mucha claridad, aceptación, ser independiente, muy confiada, confianza consigo misma, el ser capaz de no juzgar, pero de querer estudiar, saber, como también compartir, transmitir, sobre todo lo que es la comunicación de conocimientos. Y también le da la capacidad de ser muy autónoma, de ser responsable de sí misma, pero al mismo tiempo también indica que es muy importante que se permita sanar su niña pequeña interior. Por niña pequeña no me refiero solo a su infancia, a su bebé, su infancia en esta vida, sino me refiero a su parte creativa, universal, cósmica, de luz y amor, capaz de crear, de co-crear con la vida. En este sentido me refiero. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es el origen de su alma? El origen de su alma ya nos indica que es un ser muy, muy, muy anciano, realmente es ancestral, proveniente de los mismos orígenes de la fuente primordial. ¿Y por qué? Porque realmente la fuente primordial, cuando tomó conciencia de sí misma, al tomar conciencia de sí misma, de su interior surgió una parte de sí que se manifestó en el exterior como otro yo de sí misma. Y esta parte que surgió de su interior y se manifestó como otro yo, le podemos denominar la gran nebulosa. La gran nebulosa que a partir de aquí se sintió distinta a la fuente primordial de luz y amor, y al sentirse distinta la negó, y al negarla se erigió como fuente de oscuridad o del no yo, para entendernos. Y de esta gran nebulosa primordial, como igualmente tiene los mismos atributos que la fuente primordial de amor y luz, simplemente que son atributos desde la oscuridad, desde la sombra, pero que igualmente estos atributos oscuros en su interior, profundamente en su interior, también contienen luz y amor. Serían el yin y el yang realmente. Uno sin el otro no pueden existir y uno contiene al otro. Una contiene a la otra. La fuente a la nebulosa a la fuente, quiera o no.
Por lo tanto, en su interior profundamente también contiene luz y amor, esta gran nebulosa. Bien, pues esta gran nebulosa, por el hecho de tener los mismos atributos que la fuente primordial, es creativa por excelencia. Su tarea es crear, simplemente porque es lo que es, ir creando. Lo que sucede es que lo que creará serán seres con una falta de luz, con una falta de amor. Por lo tanto, realmente de su interior lo que se crean de entrada son mentes. Es decir, cuando crea un ser, lo que hace es crear una mente, un ser pensante, que discierne, que decide. Es mente, mente creativa, mente. Y mi clienta fue una mente generada en el interior de esta gran nebulosa primordial. Como gran mente empezó a tomar conciencia de sí misma, hasta que poco a poco, bueno, sí, ya voy entrando en su historia, por lo tanto, hasta que poco a poco quiso encarnarse, tomar forma, y a partir de aquí, a la que tomó forma, podemos decir que se generó un alma como una energía con forma y enfocada hacia encarnación y hacia realizar todo un camino de experiencias de vida, de aprendizajes, eso siempre, y de tarea, por lo tanto. Es decir, que esta mente tomó forma y acabó encarnándose. Al encarnarse, se encarnó primeramente como una raza reptiliana muy antigua, muy ancestral, denominada Tiamatian, y que es la raza reptiliana primordial. Es una raza muy potente de seres muy inteligentes y que principalmente viven podemos decir, en dimensiones negativas, pero también en dimensiones paralelas a la nuestra. De alguna forma podemos decir que la nebulosa se encuentra en una realidad paralela. Por lo tanto, todo lo que proviene de esta nebulosa son realidades paralelas, dimensiones paralelas a las generadas por la fuente primordial de luz y amor. A partir de aquí, esta raza reptiliana tan potente generó razas reptilianas. A partir de alguna forma podemos decir que fueron los que pusieron la semilla para la generación de razas reptilianas densas, porque no todas son así. Y con el paso de los eones, crearon la raza de los Ciacar, los conocidos Ciacar, que son una de las principales razas, juntamente con algunos grises, que son los principales responsables de ir generando guerras, destrucciones, invasiones, conquistas en esta galaxia en particular. Y cómo los Ciacar, de hecho, tienen un ADN no orgánico. Y por lo tanto, eso hace, pero que no sea orgánico no significa que no estén vivos. Es un ADN capaz de aprender de sí mismo como una inteligencia artificial, realmente podemos decir. De forma que una vez estos Ciacar, estos reptilianos, empezaron ya a tomar conciencia de sí mismos, empezaron a desarrollar tecnología, empezaron a tener éxito en sus cometidos, entonces su raza madre, los Tiamatian, de alguna forma los empujaron o los animaron, en realidad los animaron a atravesar un agujero dimensional
que situado en el agujero negro, o en el núcleo, mejor dicho, en el núcleo del super cúmulo de galaxias de Virgo, pues allí los animaron a atravesar un agujero dimensional que los trajo primero hacia estas dimensiones, hacia este universo, a través del supercúmulo de galaxias de Virgo, y de allí entraron en esta galaxia, en la Vía Láctea. A partir de aquí, pues, pero ella como raza madre, fue una de las promotores, de ese animar a los Ciacar a entrar en nuestra galaxia, a explorar nuevos mundos para realmente conquistarlos, para invadirlos, para hacerlos suyos. Pero el impulso que ella o él en su momento generó para, para que los Ciacar atravesaran, animó de alguna forma, ¿no? Contribuyó a crear ese portal, ese agujero dimensional, y animó con su energía a que atravesaran ese portal. Lo hizo con tanta fuerza, con tanto ímpetu, que ella misma atravesó el portal y lo atravesó como reptiliana, junto con los Ciacar. A partir de aquí se erigió como parte primordial de la élite Ciacar y formó parte a partir de aquí ya de ellos y de sus campañas y de su trayectoria. Pero hay más, porque todo agujero negro es agujero negro blanco. Todo un agujero negro en realidad es un espacio energético muy complejo, es multidimensional y es un agujero negro-blanco, y por lo tanto volvemos al yin y al yang. No solo un agujero negro es un lugar que absorbe energías, que absorbe materia, sino también tiene la parte que emite energía, que emite materia. Por lo tanto, ellos, al atravesar un portal dimensional situado en esa zona, en un agujero negro-blanco, sí, una parte, evidentemente, entraron como reptilianos, pero otra parte de ella se emergió conectada con luz y amor. Se conectó con una estrella muy joven que de alguna manera representa su esencia de luz. Entonces, realmente esa alma de ella, una parte fue reptiliana, pero otra parte ya no, sino que al salir de allí se escindió en dos, y la parte que se conectó a la luz se conectó con una estrella joven, que a partir de entonces le hace el papel de la esencia de luz y de amor de mi clienta, para a partir de aquí, con el paso del tiempo, irse integrando ambas y ser realmente esa estrella, su esencia de luz, su espíritu de luz. A partir de aquí, esa parte conectada con la luz empezó a encarnarse como ser humano, mientras la parte reptiliana, ya sabemos, los Ciacar en particular, han ido realizando eso, creando guerras, conflictos, luchas para conquistar, porque ellos se consideran los seres más próximos a la divinidad. De alguna forma son muy próximos a la divinidad, aunque sea a través de la gran nebulosa. Y porque además son andrógenos,
y consideran que el ser andrógeno es un privilegio del ser primordial. Y por lo tanto ellos son son los hijos, los que han surgido de la fuente primordial, son los más parecidos a ella y por lo tanto su deber es conquistar a todo el resto de seres que ellos consideran inferiores a ellos, sea porque son inferiores en tecnología, sea porque tienen género, sexo, femenino, masculino, y eso ya de por sí ya consideran que esa raza o esas razas son inferiores. Así que por un lado su parte Ciacar fue realizando esa trayectoria, pero su otra parte humana empezó una trayectoria distinta. A partir de aquí, como humana, pensad que, claro, era una mente que poco a poco fue reptiliana, pero al ser generada desde la gran nebulosa, de alguna forma podemos decir que en su interior lo que impera es el guerrero, la lucha, el conflicto, el guerrero, realmente. Por lo tanto, su primera encarnación como humana fue con la intención de ser guerrero o guerrera. Y entonces se encarnó en un planeta que orbita alrededor de la estrella Nihal, situada en la constelación de Lepus. Allí realmente mostró ser un gran guerrero, hasta tal forma que fue maestro de guerreros, de seres no solo humanos, sino seres en general que se iniciaban en este camino de ser guerreros de luz, en realidad. Y ella en particular enseñó cómo usar la mente como arma y como protección. Y por lo tanto también como una forma de controlar, de enfocar la fuerza interior, la energía, las intenciones. Y era tan buena en esto, en este arte, que fue a enseñar a otros lugares, a otros planetas. En particular, por ejemplo, fue durante un tiempo a la estrella Tau Ceti, en algún planeta orbitando esta estrella, para enseñar esas técnicas debido a eso, que era muy buena en ello. Cuando ya finalizó esta etapa como guerrero en Nihal, entonces su alma continuó su trayectoria y se encarnó en Procyon, en un planeta que orbita la estrella Procyon, también como guerrero. Pero en este caso ya fue un guerrero que formó parte de una gran familia y por lo tanto ya a pesar de su parte independiente, confiada, segura, pero ya formaba parte de una familia y por lo tanto empezó a vivir los valores familiares, los valores de estar en una comunidad. A pesar de ello, no se sentía muy a gusto viviendo estos valores comunales, familiares. Y por lo tanto, siempre que había misiones, porque los seres que viven en Procyon, no solo humanos, sino también de otras razas, están muy enfocados en ayudar a la galaxia, en ayudar, por ejemplo, a rescatar seres humanos, no humanos, a rescatar seres de guerras, a rescatarlos de si se los ha vendido como esclavos, por ejemplo, de si están aprisionados. Y se dedican eso, a rescatar. Entonces ella en aquellos momentos, formando parte del planeta de un planeta en Procyon, se apuntó a distintas misiones que ayudaban eso a otros seres y que iban a distintos planetas, a distintas constelaciones, porque conocen los viajes interdimensionales y de esta forma ayudar, pero también como una forma de huir para no estar tanto tiempo
con la familia porque le costaba aceptar ese tipo de convivencia. En una de las misiones, por ejemplo, no, perdón, trabajó conjuntamente a veces con seres procedentes de Beta Centauri y también con arturianos, pero en aquellos momentos ella no entendía el comportamiento arturiano, las actitudes arturianas claro, los arturianos tienen ante los conflictos, ante cualquier ser. Ella era más guerrera, era más de lucha, de conflicto, de rescatar, de un trabajo más puramente físico, y si era necesario confrontarse, iniciar una lucha, no le importaba. Pero en una de las batallas, conflictos que formó parte, fue herida. Y la herida era tan profunda, es decir, que parecía realmente terminal, que sus compañeros la llevaron hacia la constelación de Andrómeda, donde allí se la colocó en un templo para ayudarla no tanto a sanar el cuerpo, porque el cuerpo estaba realmente muy tocado, muy herido, sino sanar el alma. Es decir, realmente la intención fue armonizar lo máximo posible su alma con el cuerpo, pero sobre todo mantener ese contacto con esa estrella joven, que es su esencia de luz, para así mantenerla realmente alineada lo máximo posible con su luz, porque a veces ella tenía tendencia a sacar su parte oscura, porque aunque su alma se había dividido, pero como siempre hay la dualidad en el interior, en nuestro interior también, y por tanto de vez en cuando su parte oscura salía hacia afuera. Por lo tanto, como sus compañeros habían visto esa parte oscura, la llevaron a Andrómeda para que allí seres de Andrómeda realmente vigilaran, cuidaran el alma de mi clienta, para que de esta manera se mantuviera bien conectada con la luz, y que incluso aunque había esa herida, que fuera capaz de ir sanando el resentimiento, la rabia por lo que había vivido. Así que estuvo un tiempo allí hasta que ya murió físicamente. Cuando murió físicamente, debido al trabajo tan bonito, tan precioso con el que fue rodeada en Andrómeda, que una parte de su alma emergió como una chispa de luz y se fue a encarnarse en un planeta que orbita Regulus, la estrella Regulus, en la constelación de Leo. Y allí se encarnó como coyote, parte de lo que podemos decir la familia canina, realmente de los seres caninos. Ella fue coyote, y como coyote se mantuvo conectada no solo con esa estrella primordial con la que está conectada, sino que en ese planeta viven seres esenciales de los distintos elementos. Viven a hadas, gnomos, unicornios, lo que denominamos criaturas fantásticas, y que en la Tierra pues casi han desaparecido en muchos lugares. Pues allí realmente tienen su reino, o uno de sus reinos, mejor dicho, y ella convivió con ese mundo fantástico, con ese mundo luminoso, y eso la ayudó a mantenerse conectada con su luz. A partir de entonces, esa parte coyote de sí misma a veces se ha encarnado la tierra de vez en cuando, y ha deambulado por bosques, por zonas, para irse acomodando a las energías del planeta, pero también
para ir anclando esa luz, esa luminosidad, esa magia, esa creatividad de Regulus, de las hadas, de los gnomos, de todos estos seres, también irla anclando con su presencia en la tierra. Por otra parte, el resto de su alma, una vez ya se desencarnó de Andrómeda, se fue a Lira, se fue a encarnar a Lira, en particular en la estrella Vega. Allí lo que fue aprender prácticas espirituales basadas en el corazón. Y por lo tanto fue unas vidas en las que fue conectando más consigo misma y aprendió a conocerse más, a desarrollar el corazón. Como también, después de allí se encarnó en un planeta que orbita la estrella Polaris, el polar, vaya, y allí entonces ya, con todo ese bagaje que ya iba adquiriendo, entonces sí que ya al encarnarse en la estrella polar, en una comunidad también grande de personas, en una familia también numerosa de personas humanas, allí sí que ya aceptó el convivir con esos valores. Allí sí que aceptó ya el trabajar en comunidad, con la comunidad, para el mayor bien de la comunidad. A partir de aquí se sintió preparada para bajar a la tierra. Y su primera bajada a la tierra fue durante la Edad Media. Fue la Edad Media alrededor del siglo XIV, finales del siglo XIV, en el norte de Italia, en la zona alpina del norte de Italia. Desde entonces ha tenido diversas vidas aquí en la Tierra, principalmente como hombre y pocas veces como mujer, porque el espíritu guerrero, de alguna forma, o el espíritu masculino me refiero, de acción, lo tiene muy, muy cristalizado en su interior. Y, por ejemplo, algunas de sus vidas son interesantes, simplemente las nombro y ya está. Fue, por ejemplo, un rabino judío, fue también un mercader holandés, y por mercader me refiero pues también tráfico de esclavos con las Nuevas Indias, o sea, con ya el descubrimiento de América. También fue un profesor inglés en la Universidad de Cambridge, en su momento, a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y esto, esa parte humana. Como reptiliano, continuó haciendo, por otra parte, el resto de su alma continuaba actuando como reptiliano. Y ya sabemos lo que hace. Como reptiliano, por ejemplo, en particular, participó en la tercera guerra intergaláctica, sí, la tercera guerra intergaláctica, donde la Tierra estuvo involucrada. La Tierra de aquellos momentos era realmente, no solo había humanos, unos primeros humanos, sino que realmente, me refiero a seres propiamente de aquí, de la Tierra, sino que realmente estaba formado por pequeñas tribus, por decirlo así, o agrupaciones, comunidades de seres galácticos que se habían establecido en la Tierra. Y bueno, y ella como reptiliano participó en esta guerra, pero realmente no estaba interesada en la Tierra o interesada, sino que su interés iba más hacia la constelación de Orión, a conquistarla y a partir de allí ir conquistando otros planetas y otros lugares. Y porque era un ser que necesitaba siempre acción, que se cansaba enseguida de estar en un sitio concreto. Necesitaba acción, cambio, movimiento. Pero con el paso de los siglos, de los milenios, con el paso de los milenios, su parte humana ha ido anclando más
su conciencia. Pues eso, como reptiliano, aún esa parte continúa viviendo, pero cada vez más debilitada porque su parte luminosa va integrando más y más todo lo que es. Va adquiriendo más conciencia, expandiendo más conciencia, y ese proceso de adquisición, expansión de conciencia y por lo tanto de corazón le permite que haya un volcaje de energía de ese ser reptiliano hacia su parte humana, hasta que llega un momento que realmente el ser reptiliano ya desaparezca y se integre completamente en ella y recupere una unidad interior, pero mucho más completa y entera de cuando partió, porque esa unidad interior además incluye esa esencia de luz que en un principio, cuando ella se creó en la nebulosa, en el interior de la nebulosa primordial, no tenía. Por lo tanto, realmente, bueno, para mí es una trayectoria muy bonita la de esta persona, la de este ser, realmente. Y como siempre comento, no se trata de juzgar a nadie por lo que es, porque todos tenemos nuestra parte, todos somos luz y amor, y aquí de lo que se trata es de ir expandiendo conciencia, adquirir conciencia desde el corazón, y como más expandido sea nuestro corazón, mayor capacidad tenemos de ir integrando partes de nuestra alma que hayan sido generadas desde la oscuridad, por ejemplo, y de esa forma integrarlas y ser uno, con también los aprendizajes que representan esas partes. Y ya está todo por hoy lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo, os animo a que pongáis un like y que hagáis comentarios también sobre ello. Y si queréis tener una sesión de astrología galáctica que os interesa realmente saber vuestra trayectoria galáctica, pero también exploramos más la carta natal actual, o puede que los tránsitos, dependiendo del momento, ¿no? Lo que pasa que aquí pues no entro en ello, simplemente he querido comentar esa trayectoria galáctica y ya está, ¿no? Pero si queréis, ya lo sabéis, podéis conectar conmigo. Que tengáis un día muy bonito y lleno de amor y luz. Hasta pronto.